Bien, bueno, ahí se ve, ¿no? Bueno, estos ejemplos que pasó Eri ya están resueltos, pero están buenos para ir viendo algunas cosas más puntuales por ahí. Báncame que tengo que... Bueno, no importa. Eh, algunas cosas más puntuales. No sé, digamos, si todos... bueno, supongo que sí, pero si ya fueron viendo algunos ejercicios, si tienen algunas dudas puntuales. Hoy, por ejemplo, algo que habíamos visto con una compañera de este ejercicio puntualmente es la parte esta de acá, ¿no? De la sombra. Que había una duda ahí que había surgido de dónde sale esta inclinación, por ejemplo, ¿no? Porque, digamos, nosotros lo que hacemos siempre cuando arrancamos a hacer un ejercicio de sombras es marcar la separatriz. O sea, la separatriz es lo que divide las caras en luz de las caras en sombra. Entonces acá, por ejemplo, arrancaba por el punto A, como esta está en luz y esta está en sombra, sube por acá, la de arriba estaba en luz, así que viene por acá. Bueno, y ahí ya, bueno, con eso más o menos estábamos en realidad porque después ya se mete, ya se cruza con el otro volumen. Bueno, con el otro volumen, la separatriz venía desde acá, digamos, si consideramos este otro volumen como medio por separado. Este venía por acá, va para atrás, porque la de arriba está en luz y la de atrás está en sombra. Bueno, y de ahí baja por atrás, ¿no? Por la línea de trazos. Entonces, nosotros lo que haríamos con cada punto es ir encontrando... Mándame un segundo que voy a reiniciar el call, el que están dándome mal. Un segundito. Ahí está. Ahora sí. Lo que hacemos con cada punto, por ejemplo, bueno, el punto A claramente va a estar en el piso, ¿no? La sombra. Digamos, la sombra parte de ahí. Y el punto B, supongo que será, lo que hacemos siempre es tomar la dirección del rayo y la proyección del rayo en el piso. Entonces, bueno, ¿no? Esto es medio automático, digamos, o es lo que hacemos siempre, ¿no? Como que en todos los ejercicios partimos de acá. Trazamos una línea que nos da esa inclinación. Bueno, acá estaba más ahí. Supongo que sea por la deformación de la hoja. Y acá, digamos, la proyección está en el piso. Y ahí nos daba B sombra en el piso, ¿no? Entonces, para tener la sombra definitiva del grande, uníamos ahí. Ahora, para el punto C, hacíamos lo mismo. Tirábamos un auxiliar con la dirección del rayo. Un auxiliar desde el piso, digamos, la proyección de C en el plano de suelo. De ahí tiramos la dirección, ¿no? de este otro rayo proyectado en el piso. Y ahí nos daba C, donde estaría si no hubiera ninguna interrupción. Obviamente C no se va a proyectar ahí porque está este otro volumen que lo interrumpe, ¿no? Pero si este volumen no estuviera y se proyectara solo este, C estaría ahí, ¿no? Y la unión de las sombras sería de acá hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hacemos la sombra de este otro volumen, vamos a ver que en realidad digamos, esa sombra no llega a estar ahí en el piso, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que encontrar es cómo se va proyectando. Bueno, primero vamos a hacer la sombra de este otro volumen, para ver ahí bien cómo es esa intersección. Este otro volumen, partimos de este punto.
calculamos la sombra de este otro, que sería F. Para eso lo que vamos a hacer es partir de el rayo desde F y la proyección horizontal del rayo desde este punto, ¿no? Está ahí. Nos quedaría acá, F. O sea, ahí estaría F sombra. Bueno, igual que antes, ¿no? Si no hubiera ninguna interrupción, como pasa en este caso, que se interrumpe por este otro volumen. Entonces llega hasta ahí. Este, Eri, puede ser que esté mal? O te pregunto por las dudas, capaz que estoy haciendo mal yo. Es una original, creo que me lo puso como está aprobado. ¿Está aprobado? Ah, bueno. A ver. ¿Cómo es esto? No, porque yo acá lo que entiendo es que estaría el punto F, lo tiramos ahí y acá, ¿no? Entonces iría acá. Y acá yo entiendo que esta línea llegaría hasta acá. Por eso me generó duda. Porque ahí, digamos, si esto continúa hasta acá, en realidad es como si este volumen no estuviera. Yo entiendo que sería así, ¿no? O sea, el punto este de acá proyecta la sombra hasta F sombra, que se interrumpe en este volumen. Que bueno, habrá que ver ahora cómo es. Volvemos a esto otro, ¿no? Esta sombra, fíjense, que genera este volumen, se superpone con la sombra de este volumen. Entonces, digamos, ahí la sombra que va a quedar, en definitiva, sobre el piso va a ser esta sombra así. O sea, la unión de esta sombra que genera este volumen y esta otra que genera el otro volumen. Para ver cómo es esta sombra sobre la sombra que genera este sobre este otro, tenemos que pensar como si este plano, lo voy a marcar con un color para que se entienda mejor. Siempre cuando tienen así cosas medias raras, como un plano inclinado, digamos, uy, cualquiera. ¿Qué pasó? Ahí. Vamos a imaginar que este plano se interseca con este otro plano. O sea, con la cara de volumen. Pero la cara de volumen la vamos a dibujar como estirada. O sea, ¿qué pasaría si ese volumen fuera así? Va, esa cara en realidad. ¿Por qué? Porque esto nos permitiría encontrar la intersección entre este plano y este otro plano. ¿Y por qué haríamos eso? Para entender cómo es realmente la sombra que se genera sobre esa cara. Porque fíjense, este plano violeta que yo marqué, ¿se llega a entender ahí cómo es? Digamos, es como la sombra que proyecta. O sea, sería la unión del punto B con el punto C, con la sombra de C en el piso, con la sombra de B en el piso. O sea, es como un plano que expresa la línea de proyección de la sombra de esa arista. Ese plano, si hacemos la intersección de ese plano con este otro plano que tenemos acá, que lo voy a marcar en naranja, nos va a dar la línea de sombra que se proyecta sobre esa cara. Y fíjense dónde se corta. Se corta ahí. O sea, en ese punto, que está sobre el piso, tenemos la intersección de ambos planos. Y sí o sí, el punto C, el punto C, digamos, ya sabemos que pertenece a ambos planos, porque está sobre esta cara y porque a su vez pertenece a este otro plano. O sea que esta va a ser la línea que a nosotros nos determina esa intersección. ¿Para qué lo hacemos a eso?
Porque bueno, esa va a ser la línea de sombra. Fíjense que la sombra de C siempre va a tener que estar sobre esa arista. Entonces nos permite entender que lo que está en sombra ahí, de esa cara, es esto. Todo eso está en sombra. ¿Se entiende eso? Siempre cuando tengan como sombras raras que tienen que calcular, les conviene pensarlo como planos que están intersecándose. Entonces, muchas veces cuando los llevan ambos planos al piso, pueden encontrar algún punto en común que les ayuda a encontrar esa arista donde se produce la sombra, ¿no? Ahora, si volvemos a este prisma, nosotros, por ejemplo, para encontrar la sombra sobre esta cara, que nos va a ayudar a poder encontrar dónde está el. Digamos, sí, cómo es el seguimiento de la sombra. Lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, desde acá, poder encontrar, digamos, ese sería como, digamos, si nosotros queremos encontrar la sombra de G a la altura de este plano, tenemos que imaginar como que este plano se extendiera, ¿no? Como si el plano fuera del piso. Entonces lo que vamos a hacer es tirar desde este punto, como si fuera el pie este que tenemos acá, ¿no? O sea, la proyección del rayo en el piso. ¿Por qué hacemos eso? Porque si ese fuera el punto, la sombra de G en ese plano, podríamos también hacer lo mismo con F, de hecho, ¿no? Tiramos ahí la continuación de eso para encontrar cuál es la base de G. Tiramos esta línea acá, ¿no? Pues ahí tenemos F sobre este nivel del plano. F estaría acá, la sombra de F estaría ahí y la sombra de G estaría acá. Entonces, si unimos los dos con líneas auxiliares, va a quedar la parte que está en sombra. O sea, lo que va en sombra sería esto. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Quieren hacer una pregunta? Esto ya lo habían visto. Esto, perdón, te pregunto, Eri, porque acá veo que está hecho distinto. ¿Vos cómo lo habías resuelto acá? Esta línea o esta intersección. ¿Cuál que uso? ¿Me dices a combo? ¿Cómo? Perdón, te escucho medio mal. ¿Cuál línea? Ah, perdón. Esta de acá, digamos, va toda esta parte que va acá sobre este lado. Sí, capaz que está mal, igual. Porque no ganas muy bien. Claro. No, puede ser que lo haya hecho mal yo, pero me parece que esta línea iría, esta de acá al menos, porque digamos es la sombra que proyecta este volumen. Lo que sí habría que ver es cómo es la unión esa, ¿no? Porque acá, digamos, esto creo que está bien, esto de acá. Habría que encontrar el punto. Digamos, bueno, algo que se hace mucho acá, o que viene bien a hacer. Por ejemplo, acá nosotros, si queremos encontrar dónde está la sombra de F sobre esta cara, que es una cara vertical,
algo que podemos hacer es imaginar, digamos, volver a imaginar como que son intersecciones de planos. ¿Cuáles son los planos que se intersecan? Este triángulo, que representa la unión de F, la sombra de F, y la base, digamos, a la proyección de F en el piso. Podemos pensarlo como que es uno de los triángulos o planos que se intersecan. Y el otro sería la cara esta. Podemos imaginar esta cara como otro plano que se interseca, digamos. Si intersecamos esos dos planos, ¿se lo imaginan más o menos? O sea, digo, ¿esto dónde se intersecaría? Y bueno, acá abajo, en el piso, tenemos un punto de intersección. Y como son dos planos de alguna forma verticales, o sea, planos que se proyectan en el piso como una línea, si los miramos desde arriba, la intersección va a ser esta. O sea, la intersección entre esta cara y esta sería esa línea. Bueno, ¿y de qué nos sirve eso? Y bueno, de que la sombra de F va a tener que estar sí o sí sobre esta línea y sobre este plano. Entonces, ese punto es el punto de intersección entre esta línea y este plano de ahí. O sea que la sombra de F estaría acá. Entonces ahí podemos empezar a unir este con este y este con este. Yo creo que quedaría así. Esto. Y nos quedaría ver cómo es en el piso todo este quilombo que tenemos. Fíjense acá, si vamos a este último volumen, la separatriz, la vamos a hacer en rojo. Arrancaría acá, porque esta cara está en luz y esta está en sombra. Seguiría por acá. Y después viene para acá atrás. Ah, perdón, este volumen de acá nos había faltado terminarlo. Porque en realidad esta cara seguiría. Y esta línea nos permite encontrar ahí la proyección en el piso. Perdón, a ver. Está la proyección en el piso de G. Esto, bueno, puede ser que haya algún error acá también por la deformación de la hoja. En esto que estoy dibujando, digo. Ahí si ubicamos G en el piso, ahí medio más o menos por acá. Y si lo unimos con F, quedaría así. Y a su vez tendremos que encontrar H en el piso. Sería acá, ¿no? Acá estaría H. Acá estaría G. Y bueno, y H después se une con este, ¿no? Eso está bien. Y faltaría ver este otro. Este volumen de acá, el último que nos quedó. Hacemos este punto que creo que sería J o I, no sé. Este de acá. Nos queda el punto ahí. Desde este hacemos lo mismo. Ah, bueno, para este sería más así. Para que me quede paralelo a los otros.
Esta ya sería la sombra que va determinando este punto, la sombra de este, la sombra de este. Y nos quedaría J. Ahí tiramos lo mismo, ¿no? Tiramos este. Y es la intersección desde esta base. Entonces ahí lo que tenemos que ir agarrando es la intersección entre la sombra de este y la sombra de este. O sea, este viene hasta acá y acá ya se encuentra con la otra intersección. O sea, perdón, lo dibujo para que quede más claro. La sombra que termina quedando es esta hasta ahí. Hasta ahí, hasta acá y hasta acá. Y bueno, lo otro seguiría por atrás en proyección. Pero básicamente quedaría eso. O sea, ahí lo limpio un poquito para que se entienda más. ¿Se va entendiendo? ¿Quieren preguntar algo? Eso sería sombra en el piso. Esto sería sombra en el piso. Y esto sería sombra propia. Bueno, toda esta cara obviamente también iría toda en sombra. Bien, ¿quieren preguntar algo de este? ¿Se entendió más o menos? ¿Alguno tiene alguna duda con algún específico de estos? ¿De estos tres? Manden por el chat si alguno no tiene micrófono o algo. Yo para ver también qué es lo que más les sirve a ustedes, digamos. ¿Quieren que sigamos viendo los otros? Bueno, dale. Bueno, paso al tercero, que es un poquito más simple, y dejamos el más difícil para el final. Así lo... Vale, me parece que nos va a servir un poco más hacerlo en ese orden. Bueno, este de acá, lo mismo, digamos, acá siempre arrancamos marcando la separatriz. Fíjense que acá la sombra viene desde la derecha. O sea que esta va a estar en luz, esta va a estar en sombra. Ahí hacemos la separatriz. Y la de arriba, bueno, va a estar en luz. Esa sería la separatriz de ese. Y en este, medio parecido. Esta está en luz, esta está en sombra. La de arriba está en luz. Y acá la de atrás está en sombra y la de este lado está en luz. O sea que eso viene así. Bueno, entonces, arrancamos con este. Hacemos el rayo. Lo traemos desde el punto este de acá.
Y el rayo proyectado en el piso lo hacemos desde acá. Ahí. Entonces acá nos quedaría la sombra de este punto. Y directamente se une con este, digamos. Nosotros siempre tenemos que seguir la separatriz. O sea, lo que hacemos al hacer la sombra es dibujar la separatriz en el piso, básicamente, ¿no? O sea que ahí nos queda esta sombra así. La línea de sombra sería la azul. Y en el otro vamos a hacer lo mismo. Marcamos este punto. Ahí vamos marcando las líneas auxiliares. Acá nos quedaría la sombra de este punto. Y la sombra de este otro nos quedaría acá, ¿no? O sea, salimos de acá. Y con esta. Esta era B. Acá estaría B sombra, ¿no? Ese sería B. Sería C. Y acá estaría sombra. Ah, bueno, los puse al revés, no importa. Acá estaría D. Y de sombra vendría desde ahí y desde acá. Entonces ahí tenemos una primera sombra que iría de acá hasta acá. De acá hasta acá. Y de ahí hasta ahí. Ahora, cuando aparece este volumen, la sombra se interrumpe. Entonces tendríamos que encontrar, bueno, cómo es esta línea, digamos, de dónde sale esa línea. Fíjense que esta línea acá es una línea continua. O sea, esta misma separatriz se quiebra al llegar a este volumen y después continúa. Pero es el mismo segmento de la separatriz. O sea, el que va entre B y C es el que va entre B y C acá. Entonces eso, digamos, nos puede ayudar un poco a pensar, bueno, qué tipo de plano es el que se interseca para generar esta sombra. Fíjense que algo que podríamos pensar, a veces algo también que es bastante útil es pensar qué pasaría si se extienden los planos. Fíjense, si este plano inclinado se extendiera hasta llegar acá, ¿no? Imaginemos que eso continúa. La sombra arrancaría desde ahí. O sea, la sombra vendría así, subiría de alguna manera y de ahí seguiría derecho. O sea que podemos unir, digamos, podemos imaginar que la sombra llegaría hasta acá para imaginar cómo sería la sombra en ese recorrido. A su vez, digamos, esa sería una posibilidad, ¿no? Con la cual nosotros podríamos decir, bueno, la sombra viene de acá, hace así, viene hasta acá y llega hasta ahí. Otra posibilidad también de ir pensándolo, digamos, nosotros, bueno, ya evidentemente podríamos unir este con este. Pero otra forma de pensarlo, si no, es pensar qué pasaría si este plano llegara hasta acá arriba. Digamos, si este plano llegara hasta ahí arriba, también la sombra debería, ¿no? Debería arrancar ahí. La sombra arrancaría de ahí y llegaría hasta acá. Si ese plano continuara. Entonces eso, fíjense que coincide con ese punto. O sea que eso nos da la pauta de que está bien pensarlo así. Y ahí nos queda la sombra. Entonces, digamos, en este lo que fuimos haciendo es pensar qué pasaría si extendemos los planos para pensar cómo es esa relación, ¿no? Otra posibilidad hubiera sido pensar
O sea, imaginar que el plano que conforman C, C sombra, B sombra y B, o sea, este plano así, lo que está haciendo es cortar a este otro volumen. Entonces, en base a eso, digamos, también podríamos pensarlo. Para ir pensando cómo se van encontrando. Para pensar por qué arranca de acá, digamos. Por qué si esto continuara, lo cortaría entero. Pero bueno, en este caso, pensándolo como planos que se extienden, está bueno. Bueno, y pasando al último, este que creo que es el más complejo por ahí de los tres, vamos a tener, fíjense que la sombra, acá, digamos, viendo la proyección en el piso, nos da la cuenta de que esta cara va a estar en luz. O sea que la separatriz va a venir por acá. Y viene hasta acá. De ahí ya no tiene sentido seguirla porque, bueno, se va a encontrar con este otro plano, que está en luz. Este de acá arranca de acá, ¿no? Porque este está en sombra y este está en luz. Viene hasta acá, porque la de atrás está en sombra. Y baja ahí. Bueno, este cosito acá, esta chimenea la dejamos para después, para lo último. Y este plano de acá atrás, en verdad, digamos, lo de atrás va a estar en luz y esto va a estar en sombra. O sea que la separatriz arrancaría acá. Y de ahí bajaría para acá. Bueno, arrancamos acá. El punto A, punto B y punto C. Empezamos a tirar acá el rayo. Desde B. Y el rayo prima, que tendría que ir desde, ¿dónde? Digamos, de la proyección de B en el piso, no desde A en este caso. O sea que acá deberíamos bajar B. Bueno, sí, supongo que sí, hasta acá. Esta cara me parece que es recta, ¿no? O sea que sería hasta ahí. Sí, está bien. Bueno, entonces este saldría desde acá. Bueno, y acá estaría B sombra si llegara a tocar el piso. Igual no pasa porque, bueno, está este otro volumen. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos acá para...? Ah, bueno, perdón. Ahí la sombra de A iría ahí, hacia B, ¿no? Y acá lo que tenemos que hacer es encontrar la intersección que se genera entre este plano triangular, o sea, básicamente el B con su base con B sombra, con este otro, con este plano inclinado. Digamos, acá ya es un poco más complejo porque no es un plano vertical, es un plano inclinado. Entonces lo que tendríamos que hacer es... bueno, acá a mí me está quedando distinto de cómo está dibujado acá porque es una foto, digamos. Por lo tanto, digamos, da un poquito distinto. Acá voy a tomar una dirección un poquito distinta para que me quede más parecido.
Bueno, algo así, ¿no? O sea, acá estaría B sombra. Cuando unimos A con B sombra, nos da la proyección esa en el piso. Ahora, ¿cómo determinamos esta línea? Eh, fíjense que si intersecáramos con este triángulo, o sea, no con el de A, este olvídense, con el de B, si intersecamos a este plano, lo corta acá. ¿Y cómo lo corta? Lo va a cortar con esta inclinación, que es la que tiene ese plano. O sea, digamos, desde la base de B, donde chocamos a este, que claramente se van a intersecar ahí, porque es el lugar que tienen los dos en el piso, digamos, de ahí se va a intersecar con esta dirección. Entonces ahí nos quedaría verdaderamente B sombra, digamos, el lugar donde se intersecan los dos. Y de ahí, bueno, como B y C están unidos directamente en un mismo plano, directamente la intersección vendría así, ¿no? Ah, bueno, esa era la unión de A con B sombra sobre el piso. Entonces, ¿cómo queda esto? De A venimos hasta acá, de acá vamos hasta B sombra, y desde B sombra vamos hasta C. Bueno, esto acá me quedó medio distinto por esas diferencias de inclinación. Yo acá lo voy a exagerar un poquito para que se entienda mejor cómo se va quebrando. Bueno, quedaría algo así. Acá lo que vamos a hacer es, de nuevo, tenemos el punto D, E y F. El punto E tenemos que tomar la proyección en el piso. Bueno, yo lo voy dibujando como está en el dibujo para que quede más parecido. Tiramos la base, perdón, la base iría... Acá en realidad la base de E, yo creo que tenemos que tomarla así, si no me equivoco. Porque, a ver, esta inclinación de R la tomamos desde E. Y esta la tomamos desde la base. O sea que bueno, acá con la deformación de la foto me va quedando así esto. O sea, acá quedaría E. Tenemos que encontrar dónde estaría F si lo proyectáramos en el piso. Y ahí, acá tiramos F desde la base. Y ahí quedaría F en el piso. O sea que E se va a unir ahí. Y después F vendría directamente acá con G. O sea, bueno, eso va a estar obviamente todo
línea de trazo. Esto llega hasta ahí. Y esto de acá viene desde D hasta E sombra hasta F, pero bueno, en realidad se interseca acá, en algún punto. Ahí en verdad para ver cómo sigue deberíamos ya hacer la sombra de este otro. Entonces vamos a hacer eso ahí. Bajamos este hasta el piso. Sale de ahí. Ese sería, entonces, es sombra. Bueno, este de acá atrás sería G. Este de ahí, H. Y J. Este de acá sería I sombra. Y si tuviéramos que proyectar la sombra de H, en realidad no es... Bueno, sí, podríamos hacerlo. La sombra de H, tenemos que venir con este por acá, para encontrar H en el piso. Venimos ahí. Y venimos acá. En realidad no era necesario hacerlo porque podíamos interpretar que esta sombra iba a venir sí o sí en este sentido, ¿no? Paralelo a eso. Bueno, y desde ahí se une con J. Bueno, pasando al limpio, para que se entienda un poco más. Esta línea, la sombra viene desde D hasta E sombra. Desde D sombra va a buscar a F que estaba acá, pero bueno, en el momento se interseca ahí con esa línea, que es la sombra de este otro volumen. De ahí va hasta I sombra y de I sombra va hasta J. Pero bueno, obviamente va a haber una parte que va a ir en línea de trazo. Bueno, ahí tenemos entonces la sombra es esto azul, ¿no? Lo que nos faltaría es la sombra que proyecta la chimenea esta, ¿no? Sobre esto. ¿Hasta acá se va entendiendo más o menos? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, esta chimenea, nosotros, si hacemos la separatriz, va a venir de acá, esto está en luz y esto está en sombra. Viene por acá, ¿no? Estos prismas siempre son más o menos iguales. Y hace así por atrás. ¿Para cómo hacemos? Para proyectar esa sombra sobre un plano que está inclinado. Y este elemento a su vez ni siquiera toca el piso. Bueno, ahí vamos a poner el nombre primero. La sombra va a partir desde acá. Y tiene que buscar a la sombra de L sobre este plano. ¿Cómo hacemos? Digamos, si esto estuviera en el piso, fíjense, yo acá voy a continuar eso para ver cómo sería. Digamos, ahí si bajamos K, nos quedaría que K en el piso está acá, ¿no? Ya K' podríamos decir. M',
estaría acá. Entonces, si nosotros hacemos la sombra de L sobre el piso, vamos a tomar estas direcciones. Y la proyección del rayo sobre el piso la hacemos desde acá, ¿no? Desde K'. Fíjense ahí ese triángulo que se forma. ¿No? Se forma este triángulo que une L con la proyección de L en el piso, que bueno, que es la misma que acá, con L sombra sobre el piso. Ese es uno de los planos que nosotros deberíamos intersecar con este otro plano del volumen. Con este de acá. Algo que podemos hacer ahí. A ver. Bueno. Nosotros sabemos que el punto que nosotros queremos de la sombra de L va a estar sí o sí sobre esta línea. Entonces deberíamos como, bueno, ver cómo se corta eso acá. A ver, una posibilidad sería... Fíjense, nosotros podríamos traer acá cómo se proyecta esta línea, o sea, EF sobre el piso. Viene por ahí, ¿no? Esa línea es la proyección de esta arista sobre el piso. Ahí donde se cortan los dos, nosotros podríamos imaginar que es donde este plano, que es vertical, cortaría la arista, digamos, la arista de arriba. Y a su vez, los dos planos se van a encontrar también acá, si continuamos esta línea para allá. ¿No? Ahí. O sea que esa, digamos, si ambos planos continuaran, esa sería una posible intersección. Es la intersección, digamos, entre los dos planos. Y fíjense que más o menos da porque pasa por K. O sea que acá estaría L sombra. O sea, en la intersección entre este rayo y la intersección de ambos planos. También, si no, otra forma de hacerlo es pensar que donde se intersecan los dos, no, a ver, espera. No, sí, está bien, ahí estaría. ¿Se entendió más o menos? ¿Alguien lo había dicho distinto? Digo, porque a veces con estas cosas hay varias formas de encontrar la intersección. Bueno, bueno, para M vamos a hacer lo mismo. Fíjense ahí, si... Ahora voy a ir dibujando la intersección para no perder los puntos porque esto ya es un quilombo. Hicimos uno solo y ya es un quilombo. Bueno, esa sería entonces la primera intersección. Digo, el primer segmento de la sombra. Ahora vamos con M. Tendríamos que empezar trazando M, la sombra de M en el piso, para empezar a encontrar cómo es ese plano que se interseca.
Retiramos ahí el rayo desde M. Tiramos la sombra desde M proyectado en el piso. Fíjense. Bueno, en realidad no importa tanto dónde nos da, sino que importa más acá, dónde interseca a este plano vertical que imaginamos ahí, que es la proyección de la arista esta sobre el piso. Entonces ahí subimos. Este también vamos a hacer lo mismo, lo vamos a continuar para allá. Para imaginar cómo es esa arista. Esa arista se va a unir acá con este de ahí. Y acá nos da, fíjense, donde va el rayo S. Y si interseca con ese otro triángulo nos da M sombra. Es medio un quilombo. O sea, creo que esto es como lo más de las cosas más difíciles, ¿no? Hacer la sombra de algo así sobre un plano inclinado. Bueno, ahí es repetir lo mismo, digamos. Para N, vamos a hacer el rayo desde N. Entonces, cuando esté inclinado, nos conviene proyectarlo hasta el suelo. Sí. Sí, porque en realidad lo que tiene de bueno proyectarlo sobre el suelo es que vos vas a poder encontrar diferentes intersecciones entre las cosas. Es más que nada eso, es como un plano en común que vas a tener. Pero acá fíjate que lo que yo fui haciendo, o pasa que acá ya es un quilombo hasta de verlo, pero fíjense una cosa. El plano K', L y la sombra esa, que es este triángulo, lo voy marcando. Ese triángulo de ahí ese triángulo, yo donde chocó a este plano, este otro plano, imagínense, ese plano ahí. Digamos, yo al hacer esa intersección es que encontré esta línea de acá. ¿Sí? O sea, al intersecar eso, que es como un plano medio vertical, o sea, es un proyectante horizontal, digamos, un plano que si lo ves desde arriba se ve como una línea. Con este otro, que es un plano que también se proyecta como una línea, nos da esa intersección. ¿Y de qué me sirve eso? Bueno, porque ahí sabemos que para hacer la intersección, fíjense, si subimos esa lista hasta acá arriba, ese punto es también una intersección de este otro plano, que es el que nosotros en realidad queremos intersecar, que es el que se forma con esto, ¿no? Hasta ahí. Es el que en verdad queremos intersecar con el otro plano. Pero borro el otro. Bueno, ahí yo lo que hice fue continuarlo hasta acá. Entonces ahí aparecía la verdadera intersección de eso, que sería esta que marco en azul. Entonces donde el L sombra, o sea, el rayo de L corta eso, es donde aparece la sombra, en definitiva, ¿no? Es medio un quilombazo. Por ejemplo, para N, el mismo procedimiento, ahí lo repito. Encontramos primero N en el piso. Bueno, bajamos esto. De acá podríamos imaginar que esto viene así. O sea, siguiendo como esta lista en el piso.
O sea que acá atrás estaría n', n proyectado en el piso. Desde n sacamos un rayo y desde n' sacamos el rayo prima, digamos. Y ahí lo que nos interesa es dónde intersecan a este plano que habíamos agarrado antes. Perdón, iría ahí. Y le interseca acá. Y ahí lo subimos vertical. Y a su vez, esta línea, para encontrar la intersección también con otra intersección con el plano, la continuamos por acá. Fíjense que ahí nos da por fuera de donde está el plano ese, pero no importa porque lo podemos continuar. O sea, podemos imaginar que este plano sigue en realidad. Este plano continúa hacia allá. Entonces ahí donde se une esta línea con esta otra línea y donde a su vez todo eso choca con el rayo, es donde va a estar la intersección, la sombra de n. Quedaría ahí, si no me equivoco. Y bueno, de ahí ya se une con este otro punto, ¿con O? Pero bueno, en realidad eso ahí quedaría oculto, así que queda así. Ah, dale, genial. Bueno, y ahí terminaría. Acá me quedó bastante distinto. Yo creo que el que estaba hecho abajo estaba bien, pero bueno, también me da acá distinto porque como es una foto, está, como lo que les decían, está como medio deformada las líneas, ¿no? ¿Se entiende más o menos? Igual yo no creo que les tomen algo tan complicado como esto. Pero bueno, está bueno igual practicarlo para ir viendo más o menos, bueno, cómo lo pueden ir haciendo. Bueno, ¿quieren preguntar algo? No, de nada, Valen. Bueno, yo estoy medio justo con el tiempo. El grupo de hoy lo armamos así medio de improviso último momento, cuando nos enteramos que tenían parcial mañana y bueno, varios nos estuvieron preguntando. Eh, pero bueno, cualquier duda que les surja más tarde, cualquier cosa, no sé si están todos en el grupo de WhatsApp. Si no, yo ahí vuelvo a mandar mi número y cualquier cosa, si les surge alguna duda que no puedan resolver o lo que sea, me mandan y bueno, voy tratando de verlo con ustedes. A ver si lo podemos ir resolviendo. Así que bueno, mucha suerte mañana. Éxitos. Dale, gracias. Chao. Nos vemos.